Buenos días, bienvenidos a la presentación de producto de Solax X3 Ultra con baterías de la serie HS. Disculpad los problemas técnicos, vamos a intentar que todo fluya lo mejor posible en adelante, ¿de acuerdo? Vamos a ver en línea con la presentación anterior el producto, los puntos clave, las baterías recomendadas, las soluciones y los modos de trabajo que no hemos podido ver en la presentación anterior. Esta extensión de potencia de nuestros inversores híbridos trifásicos se denomina Ultra y está orientado al sector comercial e industrial. Está disponible en 4 rangos de potencia, que son 5, son 15 kilovatios, 19,9, 20, 25 y 30. 19,9 es un producto especial para el mercado italiano. Existe en catálogo y está en esta presentación, pero nos centramos en 15, 20, 25 y 30. Junto a las nuevas baterías Solax, permite tener un sistema de almacenamiento de energía de última generación y alta capacidad para instalaciones del sector comercial e industrial. Son inversores que, como podéis ver aquí, incorporan 3 MPPTs, es decir, tenemos un MPPT más con respecto a la versión anterior, 6 strings y 60 amperios de ratio de carga, ya que incorpora 2 puertos de batería por inversor, en lugar de un único puerto como teníamos en la versión híbrida actual. Si vemos el producto interno, la vista interna, podéis ver que es un producto muy industrializado, es decir, su fabricación es totalmente automática, lo que da lugar a un producto con un índice de bajos, con un índice de fallos muy bajo. Las dimensiones son muy contenidas también, tiene 696 milímetros de ancho, 526 milímetros de alto, con una profundidad de 240 milímetros, es decir, un producto realmente manejable. Está concebido para aplicaciones industriales, se puede paralelizar hasta 10 unidades. Si tomamos la unidad de mayor potencia del Ultra, que son 30 kilovatios, nos iríamos a una potencia de 300 kilovatios instalados de potencia de inversor, con capacidad de vertido a red y con una potencia máxima de 2,8 megavatios hora con nuestras nuevas baterías de la serie HSHR 3,6. Aquí decimos que actualmente son 5 unidades, pero ya podemos instalar 10 unidades sin ningún problema. ¿De acuerdo? Tenemos, como veis, con la batería T58 que hemos visto en la presentación anterior, en la configuración máxima, es decir, con 2 Parallel Box G2, con 2 strings por Parallel Box, tenemos hasta 928 kilovatios hora. ¿Vale? Veis que tenemos en cada string un máster, en cada Parallel Box un máster, en el otro string tenemos solamente baterías esclavas, con 2 Parallel Box por inversor y 16 baterías por Ultra. Hasta 10, pues podríamos tener 160 baterías. La compatibilidad con la batería T30 está en proceso, no tardará mucho en llegar, es decir, podemos instalar este inversor tanto con T58, con T30 o con HS 2,5 o 3,6 en función de la necesidad que tengáis en el proyecto. Para identificar a través de su código tipo es un poquito diferente al anterior. Hasta ahora era X3 híbrido potencia. Aquí lo designamos como Ultra para que se note la nueva generación, es decir, X3 Ultra. Es inversor híbrido trifásico con conexión a red. La potencia nos indica la potencia nominal de inyección a red y las potencias que ya hemos visto antes de 15, 20, 25 y 30. Los ámbitos de aplicación son todos los del segmento de comercial, industrial, desde fábricas, centros comerciales, edificios de oficinas, almacenes. Al tener una protección IP de grado 66, lo podemos utilizar tanto en interior como en exterior sin ningún problema. Siempre la consideración típica de no exponerlo directamente a radiación solar para evitar derrateos en condiciones de alta temperatura.
Vamos a ver los puntos clave. Aquí tenemos un resumen que vamos a ir viendo ahora con mayor detalle. Una corriente por MPPT de 36 amperios, es decir, 18 amperios por string, 3 strings con 3 MPPTs con 3 strings, un sobredimensionado real del 200%, no como veíamos en el caso del equipo híbrido estándar, en el que hay una diferencia entre máxima FV y máxima FV1, FV2. En este caso, toda la potencia que instalemos en el campo solar la podemos utilizar bien exportándola a la red, bien almacenando en baterías. Es decir, tenemos una utilización completa del sobredimensionado. Todo lo que invertimos lo recuperamos. Tenemos un doble puerto de batería gestionado independientemente, es un puerto dual que en el futuro podrá paralelizarse a una batería incluso mayor, con una nueva TP Box que estamos fabricando. Mantenemos los tiempos de conmutación de 10 milisegundos para que el paso de red a EPS y de EPS a red sea prácticamente inapreciable, una sobrecarga del 200% de NPS durante 10 segundos, es decir, también tenemos una mejora con respecto al equipo híbrido. Soporta todo tipo de cargas, soporta cargas de media onda, tipo secador, alumbrado LED de gama media, soporta microgrid, es decir, podemos conectar un inversor de tercera parte o SOLAX tanto en el puerto de red como en el puerto EPS y permite funcionar con grupo electrógeno o en modo aislado directo. ¿Vale? La salida es 100% desequilibrada. Tiene una nueva función de tiempo de uso que veremos más adelante y la gestión energética, aparte de tener todos los estándares de seguridad y protección que os permitirán utilizar el equipo en cualquier aplicación y en cualquier segmento a nivel internacional. Al ser compatible, al tener una corriente de entrada de 36 amperios por MPPT, es compatible con prácticamente todas las placas del mercado. Hay muy pocas placas que tengan una corriente de entrada mayor a 18 amperios, incluso las bifaciales y las placas que presentan más de 18, 19 amperios de corriente de string ya están orientadas al sector de utility scale, es decir, no son paneles solares dedicados al segmento de comercial e industrial, por la topología y el propio posicionamiento en mercado del fabricante de paneles. Son paneles para funcionar con tensiones de inversor de 800 voltios, es decir, yo diría que el 100% de los casos, el panel que seleccionéis va a poder funcionar con un inversor ultra. Nos da una mayor flexibilidad al tener 3 MPPTs, podemos añadir una orientación más a nuestra cubierta solar. O si lo utilizamos en suelo, nos podemos adaptar a terrenos más irregulares. También permite una flexibilidad mayor al poder hacer retrofits en instalaciones ya existentes, en las que cuando se hace un retrofit siempre hay una parte de repowering, es decir, no se hace un retrofit manteniendo la potencia, sino que se instala una potencia mayor. En este caso, al tener un tercer MPPT, podemos mantener las placas que tengamos en la planta y las nuevas placas del repowering se pueden añadir al tercer MPPT. En caso de que falle o tengamos un fallo de aislamiento en uno de los MPPTs que pertenece a un extintor que pertenece a un MPPT, el resto seguiría funcionando, es decir, la fiabilidad se incrementa. Ya hemos comentado que el 200% de la entrada fotovoltaica se almacena, es decir, no hay ningún desperdicio. Esto es un hito con respecto a nuestros productos anteriores. Aquí lo podéis ver claramente en la ficha técnica del equipo. El campo o la línea de FV1 más FV2 ha desaparecido y toda la potencia que tenemos instalada, la máxima potencia instalada, es la máxima potencia de salida de MPPT. Es escalable y es flexible porque nos permite tener 2 puertos de batería. Es decir, podemos tener una batería, un único string de una batería de alta tensión en serie
con 13 módulos cargándolos a 30 amperios, o si para nosotros la disponibilidad es fundamental y tenemos suficiente recurso disponible, podemos instalar una única batería, dos baterías con 2 BMS independientes, y cada una de ellas se cargaría perdón, a la máxima corriente del puerto de carga. ¿De acuerdo? Las baterías sí que tienen que ser del mismo modelo en cada puerto, aunque pueden ser de potencias diferentes. Un inversor, para que tengamos un orden de magnitud, soporta hasta 93,6 kilovatios con baterías HRHS 3,6 sin parallel box, o hasta 280 con parallel box, con TP box, perdón. Y si son 358, con 92,8, como ya hemos visto en el ejemplo anterior, con BMS Parallel Box G2. El TP Box está en fabricación, es decir, aún no está disponible, pero no tardará mucho. La salida desequilibrada se mantiene, perdón, pero cambia la relación que podemos obtener. En el caso del inversor de 15 kilovatios, dividimos entre 3, es decir, tenemos el 100% de la salida por fase. Un inversor de 15 kilovatios es un inversor trifásico que nos va a dar 5 kilovatios por fase en funcionamiento equilibrado y nos va a dar asimismo 5 kilovatios por fase en salida desequilibrada. Si vemos el caso de 20 kilovatios nos daría aproximadamente 6,8 kilovatios en funcionamiento equilibrado, y en desequilibrado podemos tener hasta 7,6, siempre considerando que la salida total no puede superar la potencia nominal del inversor, es decir, son 20 kilovatios, en equilibrado van a ser 20, en desequilibrado podemos tener 7,6 y en el resto de las fases tendríamos la diferencia. ¿De acuerdo? En 25, 8,3 y en 30, 10 kilovatios. En 30 directamente es un tercio. Vamos al mismo caso del 5. En el 15 y en el 30 tenemos 100% de salida desequilibrada y aquí incluso un poquito más. Nos permite trabajar con redes inestables, ya que en el caso de que haya un corte el usuario no lo va a percibir, ya que es insensible a los cortes, y al tener un 200% de sobrecarga en EPS, podemos trabajar fácilmente con cargas que tienen una alta punta de arranque. Esto siempre es problemático en los sistemas aislados o en los sistemas de carga prioritaria, ya que las puntas de arranque, si se mantienen en el tiempo, provocan el disparo por sobrecarga del inversor. En este caso, el inversor ultra es un inversor no insensible, pero con una insensibilidad mejorada en este aspecto. Nos permite también trabajar con cualquier tipo de carga, sobre todo pequeño electrodoméstico, motores monofásicos, cargas muy inductivas. Son un tipo de carga que no le suele gustar a la red. Bueno, a la red no le gusta porque la deforma, y al inversor, que tiene una potencia de cortocircuito menor que la de la red, pues tampoco le suelen gustar mucho. En este caso, el Ultra las maneja sin problemas. Nos permite funcionar en microred, conectando el inversor directamente al puerto EPS, es decir, en caso de que tengamos un corte y estemos funcionando en modo aislado, la energía que tenemos generando por el generador en AC coupling no se pierde. ¿Vale? Siempre podemos conectar el inversor en AC coupling en la parte de red, pero en caso de que haya un cero, de que tengamos una caída de red, la energía de este inversor se perdería. Al conectarlo en el puerto EPS, generamos una microred local y funciona. Tened en cuenta a nivel técnico que tenéis que ajustar el modo de funcionamiento de desplazamiento de frecuencia.
Como siempre que se hace un AC-coupling sobre un sistema de baterías, hay que activar el funcionamiento de modulación de potencia en función de la frecuencia, para que si la frecuencia sube o baja, el inversor de red suba o baje de manera acorde. Una nueva función personalizada de 7×24 en tiempo de uso para los 7 días de la semana, es decir, pasamos de las dos bandas de tiempo que teníamos en el equipo híbrido, pasamos a tener una gestión semanal completa. Aquí podemos ver con más detalle que había una pregunta en la sesión anterior sobre el wireless meter. Nos permite comunicar el meter sin necesidad de cablearlo directamente con el inversor. ¿De acuerdo? Un módulo se conecta al inversor, otro módulo se conecta al meter y los dos módulos comunican entre ellos. Hay otra opción del wireless meter en el que tenemos un emisor y dos emisores y un receptor para poder poner dos meters, uno en el inversor de microred o el inversor en AC coupling y otro en el meter convencional del punto de frontera. ¿Vale? Aquí lo tenemos, uno en el punto de frontera y otro en el inversor on-grid. Esto próximamente es para inversores de red. También va a ser compatible con inversores de red, por el momento únicamente con inversores híbridos. Podemos, a través de la herramienta o del opcional Data Hub, hacer que nuestro sistema funcione con una gestión de nuestra energía. Y el Ultra funciona como un sistema de alta eficiencia. Aquí es un ejemplo bastante interesante en el que podemos ver cómo ajustamos la carga de la batería, por ejemplo, a la predicción meteorológica. Es decir, si prevemos si el sistema prevé a través de su recurso de datos que el tiempo va a ser nublado, podemos generar una carga antes de que nos quedemos sin recursos solar. Así las posibilidades con esto son prácticamente ilimitadas. En cuanto a seguridad, es un producto también de última generación y de alta gama. Incorpora el interruptor de arco para prevenir fuegos. Esto en España, Portugal, en los países de nuestro entorno todavía no es una obligación. En otros países de la Unión Europea ya es obligatorio instalar protección de arco en cubierta. En este caso, pues aunque tengamos tensiones mayores a 70 voltios, el inversor lo detectaría a través de su sistema de medida y de su algoritmo y detendría la producción evitando el fuego. Como ya es estándar, seguimos teniendo la protección de sobretensiones incorporada, tanto en el lado de continua como el de alterna, y nos permite que podamos instalar el inversor sin más protección adicional, aunque bien es sabido que la normativa local suele requerir que se instalen cajas de protecciones adicionales en el lado de continua con protección de sobretensión y fusibles de continua. No es necesario con nuestro producto, es decir, técnicamente podemos hacer una instalación simple y fiable. También está preparado para funcionar como una planta virtual. Esto es algo que tiene que llegar. En algunos casos, algunos lo conoceréis, en otros no. Pero bueno, esto está aquí, nuestro producto os permite ser compatible con ello. Si lo instaláis ahora y el año que viene tenéis que ser compatible, el producto está orientado al cumplimiento de esta norma internacional. Al igual que el híbrido estándar, también soporta el cargador comercial, como veremos en la próxima sesión. Los cargadores comerciales se pueden paralelizar para
es comercial, más comercial que industrial, centros comerciales sobre todo, en el que hay múltiples puestos de carga. ¿No? En este caso, la carga de equipo de vehículos particulares no es normal que alguien tenga en su casa un Ultra y le añada un cargador, salvo que tenga una casa muy grande, que también son compatibles. Bueno, ya hemos visto por encima. Actualmente, a día de hoy, si tenéis que instalarlo mañana, únicamente podéis instalar la batería T58 y la batería HS 2536 de 2,5 kilovatios hora o de 3,6 kilovatios hora. Para esta última generación de baterías se pueden paralelizar hasta 6 grupos de baterías con una configuración de 78. Es decir, 13 baterías, que es el máximo, como ahora veremos, con 2, porque tiene 2 puertos de baterías, el Ultra, y con 3 módulos, porque la TP Box permite 3 módulos de baterías. Es decir, tendríamos una instalación de acumulación realmente potente. Con T58, recordando lo que hemos visto anteriormente, se pueden expandir hasta 16, porque son 4x4x2, con la Parallel Box G2. Recordad que con la Parallel Box G2 tenéis que utilizar un T58 Master en cada cadena. No podéis utilizar únicamente baterías esclavas. La T58, vamos a verla un poquito más en detalle, porque la presentación anterior la hemos tenido que ver muy de pasada. Soporta en configuración trifásica, siempre. En configuración monofásica no aplicaría porque el Ultra no es monofásico, pero en configuración trifásica soporta desde 2 hasta 8 módulos de batería. Permite una capacidad máxima de 92,8 kilovatios hora con 2 Parallel Box. Esto lo repetimos mucho para que se os quede. ¿Vale? Si veis aquí en más detalle lo que no hemos podido ver anteriormente, aquí tenemos el LED de status del máster y los 4 LEDs que nos indica el estado de shock habitual, 25, 50, 75, 100, parpadeando cuando descarga, fijo con el último intermitente cuando carga. En el lateral tenemos el estado de los LEDs de comunicación de cada uno de los 2 paquetes de baterías. Tenemos 2 LEDs, S1 y S2, uno para cada paquete, que dentro de cada batería hay 2 paquetes de 50 voltios. Aproximadamente 50 voltios, dando la salida total de 110-115 voltios de la batería T58. Las nuevas baterías, las que tienen que venir, las que están orientadas para funcionar con el Ultra. La HR25, R es de rack, es decir, es una batería enrackable, la podéis instalar en modo autoportante sobre el propio rack que suministra Solax, o la podéis instalar en un armario, en el armario estándar de sistemas ESS, y tener un sistema de alta potencia. El sistema en este caso, con baterías de 2,5 kilovatios hora, sería de 195 kilovatios hora, haciendo la operación que veis ahí, 13 por 2 por 2,5 y por 3 de los TP Box, tendríamos 195 kilovatios hora por cada inversor. Y con HR36 tendríamos 280,8. Es importante que, a efectos de logística y de comodidad, sepáis que ambas baterías utilizan el mismo BMS, es decir, la batería cambia, pero el BMS permanece. Es decir, tenéis una referencia menos en stock al trabajar con esta batería. Esta batería está finalizando su certificación y estará disponible a partir del próximo trimestre. La que ya está disponible en mercado y tenemos casos de éxito reales que podéis consultar en nuestras redes sociales es la HS2536. El sistema puede soportar de 4 a 13 módulos. ¿Por qué de 4 a 13 módulos? Pues por lo mismo que hemos visto en la T58. La T58 es una batería de 110 voltios. Para funcionar en un sistema trifásico necesitamos 2 baterías de 110 voltios para tener una tensión mínima de sistema de 220 voltios y poder acoplarla a un sistema trifásico de 400 voltios. En este caso, la batería es de 50 voltios aproximadamente, por lo que necesitamos una serie de 4 baterías como mínimo para funcionar. Es decir, la
longitud mínima de un string de baterías de la serie HS2536 es de 4. No se pueden poner menos, nunca, en ningún caso. ¿Vale? Vamos a ver más en detalle la configuración de esta batería, pero aquí ya os adelanto que si la configuración excede de 9 módulos, es necesaria una Series Box, una caja de conexión en serie, ya que hay que formar dos torres por estabilidad del sistema. ¿Qué ventajas tiene la batería HS25? Pues en primer lugar que todas las conexiones son internas y son conexiones rápidas. Es una batería plug and play. No necesitáis hacer nada para instalar los módulos, únicamente dejarlos caer y fijarlos mecánicamente. La podéis ampliar cuando queráis. La batería y el sistema de gestión permiten extender el sistema de baterías. Aún en el caso de que hubiese mismatch, el sistema funcionaría con el mismatch más favorable y recuperaríamos el shock. Máximo por puerto de ultra tenemos desde 5 hasta 32 kilovatios, hasta 32,5, es decir, 4. Eso está bien. ¿Qué dimensiones tenemos? Las dimensiones son importantes y el peso también. En este caso tenemos una batería que tiene un tamaño muy contenido. Tenemos 510 milímetros de ancho, 365 de fondo y 157 de altura. ¿Vale? Ese es en el caso del BMS. En el BMS aquí, podemos ver en la vista izquierda la comunicación con el inversor y los puertos de potencia y la función de calefacción de la batería. Es importante la función de calefacción si queremos optimizarla para zonas bien muy frías, que no es lo excesivo, lo normal por esta zona o por estas latitudes, pero sí en altura. Al subir en altura la temperatura baja y necesitamos calefactar nuestra batería si queremos funcionar a bajas temperaturas con un rendimiento adecuado. En la vista derecha tenemos el pulsador de conexión-desconexión, presente en cualquier batería de alta tensión, el interruptor seccionador, los dos puertos de batería y la conexión con el BMS. La batería, de aquí lo más interesante que podéis ver del HS65 es el peso. Siempre es importante el peso, son 27 kilos, lo puede manejar una persona con total seguridad y ergonomía, una corriente máxima de carga de 45 amperios y una capacidad nominal de 50 amperios hora a 51,2 voltios. Es una configuración 1P16S, la configuración estándar de baterías de 50 voltios. El anterior sería 2P16S, aquí tenemos 1P16S. La 36, la diferencia fundamental es el peso, son 34 kilos. Lo que marca la normativa de ergonomía y seguridad y higiene en el trabajo es que una persona puede manejar como máximo 35 kilos. En este caso, pues la batería pesa 34. Está en el límite, hay que estar fuerte para manejarla, pero ergonómicamente es segura. Las dimensiones son las mismas y la capacidad nominal evidentemente es mayor, son 72 amperios hora. El pedestal también forma parte del suministro junto con el BMS y no tiene más importancia. El pedestal se instala y sirve de soporte estructural a la batería. Cuando tenemos dos torres necesitamos una Series Box. La Series Box tiene las mismas dimensiones que el BMS. Internamente no tiene electrónica de control, es únicamente una ayuda eléctrica, una envolvente eléctrica que permite alimentar la batería estándar, ya que la batería es plug and play, como hemos visto, necesita un puerto de entrada de tanto la energía como del control. Vamos a ver, ¿cómo se configuraría esto?
Pues como ya hemos dicho, mínimo necesitamos un BMS con 4 módulos y un pedestal. Aquí tendríamos una altura de 855. En el peso no vamos a entrar para no hacerlo demasiado pesado, valga la redundancia. La altura máxima que podemos tener por estabilidad estructural de la torre es de 1615, es decir, 9 módulos más un BMS y un pedestal. Como la altura máxima como la longitud eléctrica máxima de la serie es de 13 baterías, si queremos completar la serie, es decir, exprimir el sistema al máximo, necesitaremos instalar 2 torres con un BMS, 13 módulos, una caja de serie y 2 pedestales. La primera, que tendría una batería de más, porque al ser 13 es impar al dividir entre 2, una tiene que tener 7 y otra tiene que tener 6. La batería que tiene 7 tiene una altura de 1311 y de 1159. Si instaláramos todas las baterías en una única serie, pues tendríamos 2,3 metros prácticamente. Una batería de 2,3 metros no es manejable. No es manejable. Yo no conozco a nadie que mida más de 2 metros, pues 2,30, pues menos. La plataforma de control es la misma, que ya conocéis todos, es Solas Cloud en su versión estándar o en su nueva versión 5. Intuitiva, monitorización de consumo, con refresco de datos hasta 10 segundos, si lo permite el Pocket. No vamos a recordar nada porque tenemos que ver el modo de consumo. Las soluciones también que no las hemos visto. Tenemos la solución de cargas parciales de respaldo completo con y sin EPS Parallel Box. Bueno, vamos a verlas una a una. Esta es la de cargas parciales, es decir, tenemos cargas comunes, que son todas las cargas que no necesitan energía de respaldo en caso de cero de red, y las cargas críticas o cargas EPS que van conectadas directamente al puerto EPS. En este caso no hay sistema de conmutación, el ATS es interno al inversor. En caso de que haya red, todas las cargas se alimentan desde red, es decir, la energía fluye desde red. Aquí alimenta directamente a estas cargas, y las de EPS también. La energía de red pasaría a través del ATS interno y alimentaría las cargas de EPS. Necesitamos un CT que siempre tiene que apuntar, CT o meter, que tiene que apuntar, el CT apunta hacia la red, el meter apunta hacia la carga. Pero bueno, eso forma parte del curso de instalación que es el mes que viene. Si queremos tener un respaldo completo, tenemos que colgar todas las cargas del circuito EPS. Si el caso de Ultra nos lo permite, porque es un sistema muy potente, podemos tener todas nuestras cargas, si lo creemos necesario, incluso el cargador de vehículo solar y el adaptador para la aerotermia, las podemos tener en EPS. El sistema lo permite con seguridad. Aplicación de respaldo en paralelo, hasta 3 inversores pueden funcionar en paralelo, con el EPS paralelizado sobre una caja de tercera parte, sobre un cuadro de protecciones que lo podéis fabricar vosotros mismos. ¿De acuerdo? Cada inversor lleva sus baterías. Si tenemos un sistema en paralelo, para que el sistema funcione de modo óptimo, todos los inversores deben de tener el mismo modelo de batería, y todos deben de tener la misma potencia nominal en kilovatios hora instalada. ¿De acuerdo? No podemos poner este sin baterías y estos dos con baterías, o que este tenga 50 kilovatios hora en baterías, este tenga 20 y este tenga 10. El sistema tiene que ser simétrico para que funcione de manera perfecta. También con un CT o con un meter. Aquí, por simplificación, utilizamos un CT. Cuando tenemos más de 3 unidades, necesitamos una EPS Parallel Box, al igual que sucede con el sistema anterior, que no lo hemos podido ver por cuestión de tiempo, pero tenemos una EPS Parallel Box de 60 kilovatios y de 150 kilovatios para el modelo híbrido estándar. En este caso podemos utilizar la caja de 150 kilovatios que tenemos en catálogo para la solución de 15 kilovatios, 10 inversores.
es decir, 10 inversores ultra de 15 kilovatios, nos serviría el producto que tenemos en catálogo, pero para potencias mayores necesitamos una nueva caja EPS Parallel Box que estamos diseñando y está a punto de salir. Eso estaremos encantados de comunicaros la fecha de lanzamiento en breve. En este caso, para gestionar la conexión en paralelo de todas las cargas, tanto más que la conexión, la desconexión, para que en la retransferencia de carga no haya desbalanceo de corriente entre los inversores, necesitamos gestionar la conexión y la desconexión con nuestra caja EPS Parallel Box. Desde ella se alimentaría la caja de distribución y a partir de ahí las cargas normales y las cargas críticas. Siempre en este caso hemos representado el CT con meter, es decir, el meter lee la corriente y comunica con el inversor. En el caso de sistemas con grupo electrógeno, podéis tachar el grupo electrógeno si nos gusta. El sistema puede funcionar sin grupo electrógeno, ¿vale? Tiene control de ATS externo por contacto seco, es decir, la conmutación está totalmente automatizada. En este caso hacen falta un meter y un CT o dos CTs, o bueno, depende de la configuración. El caso óptimo, un meter y un CT. Si no hubiese red, solamente instalaríamos el CT. En el caso de tener red, grupo, instalaríamos ambas soluciones. Este CT de lo que se ocupa es de que no haya corriente de retorno hacia el generador, es decir, el generador solamente puede fluir hacia el inversor y en ningún caso de la energía debe fluir hacia el generador para no dañarla. Este CT se encarga de garantizar que no haya corriente de retorno hacia el generador diésel. Esa es una aplicación aislada en la que hay generador. Aquí no hay red, también funciona. Veis que en este caso solamente hemos instalado el CT. El CT nos garantiza lo que ya hemos dicho. Esto es una derivación de la anterior. La microred que ya hemos comentado, es decir, el inversor funcionando sobre EPS con CT y meter. ¿De acuerdo? Está representado CT y meter. Y en este caso, el inversor Solax también habría que configurarlo para que trabaje en banda de potencia-frecuencia. Pero es compatible con cualquier otro inversor de tercera parte que tenga funcionamiento en potencia-frecuencia. Eso no es una característica exclusiva. Lo que sí que tenemos al utilizar un inversor Solax con nuestro meter es la visualización en la plataforma como un segundo generador. Y para hacer un sistema híbrido con una gran cantidad de inversores on-grid como generadores solares en AC Coupling, con los inversores Solax Ultra, es el Data Hub. Para esta configuración necesitamos un Data Hub y 2 meters. 2 meters en este caso, siempre 2 meters para comunicar con el Data Hub, porque el Data Hub no le CTs. Los modos de trabajo. Tenemos el modo de trabajo de autoconsumo, alimentación, inyección en prioridad, modo de respaldo, recorte de picos, modo manual, tiempo de uso y el modo EPS, que no es un modo de trabajo, es más bien un estado del inversor. El modo de todos los modos de trabajo dependen del tiempo configurado de carga y descarga. El modo off-grid no depende del tiempo configurado de carga y descarga. La prioridad la tenemos aquí, ahora la vamos a ver con más detalle. En el modo de trabajo básico, el que se utiliza en prácticamente todas las aplicaciones, es el autoconsumo. En el modo de autoconsumo, la prioridad es alimentar a las cargas, cargar la batería y exportar si lo permitimos. Es decir, toda la energía va a ir a nuestras cargas para evitar consumir energía de red. Si nos sobra, la vamos a cargar en la batería y la que no consumamos la vamos a inyectar o vamos a habilitar la inyección cero en el inversor para que el sistema no intercambie energía con la red si así lo deseamos. ¿Vale?
Si recordad de la presentación anterior que hemos dicho, es decir, el tiempo de carga forzada. Y el tiempo de descarga es de 0 a 23:59, es decir, todo el día. Podemos descargar durante las 24 horas. Si queremos cargar por la noche, habilitamos una ventana de carga y habilitamos la función de cargar desde red en el modo autoconsumo. Y podemos cargar durante la noche con energía de red. Si nos interesa, si en nuestro contrato o en nuestra tarifa la energía nocturna es más barata, aprovechamos y cargamos de red. Ya han pasado 45 minutos, es decir, nos hemos excedido de la duración, vamos a volver a aligerar. Pero bueno, como esto está grabado, lo podéis ver más adelante. Si no habilitamos el tiempo de carga, la batería se descargaría exactamente igual sobre las cargas que tengamos, sobre las cargas de nuestro consumo. Es decir, la batería se va cargando en modo nocturno o se descarga si este modo no lo habilitamos. Cuando este modo no está habilitado, la batería, si no hay carga ni descarga, es decir, si aquí no hay consumo, la batería entraría en el modo stand-by porque no hay fotovoltaica, como hemos visto anteriormente. Al no haber fotovoltaica y ser el consumo inferior a 100 vatios, pasaría a modo stand-by. Cuando el sistema arranca, como la carga también se incrementa, la batería y la fotovoltaica alimentan a la red, es decir, el sistema se descarga hasta que la producción fotovoltaica supera en potencia al consumo instantáneo. En este caso, el consumo se sigue alimentando de solar y toda la energía iría a cargar la batería. ¿De acuerdo? Y la batería se iría cargando según su potencia disponible y su límite de hardware hasta cargar el 100% de batería. Al llegar a la batería cargada, la batería volvería a entrar en modo stand-by hasta que el consumo sea mayor a la producción. En este caso, la batería estaría en modo de descarga. Cuando la batería se agota, pues si no tenemos fotovoltaica, pasaría a modo inactiva. ¿De acuerdo? Y aquí pues tendríamos que habilitar la compra de electricidad o simplemente la batería no podría suministrar energía a las cargas. La inyección a la prioridad es parecida, pero prefiere vender energía antes que cargarla en la batería. Es decir, aquí veíamos que la energía, el excedente de baterías de carga se cargaba en la batería. En este caso, el excedente de energía no se carga en la batería. La batería se queda como está, ¿vale? Porque estamos en un periodo estamos con inyección a la prioridad. Aquí suponemos que el pico es de 7 a 11, desde 7 hasta las 11 no inyectamos, ¿vale? Una vez que pasa este pico, la energía consumida es mayor a la energía generada y descargamos la batería. El modo backup es similar al modo de autoconsumo, pero nos permite generar un SOC mínimo mayor para que en caso de fallo de red la batería tenga una mayor carga para suministrar las cargas EPS. Y el ahorro de picos es una programación muy temporizada en la que le decimos cuándo queremos recortar los picos que nos van a costar muy caros. Básicamente es una programación que se hace con la factura en la mano y si tienes cargos por consumo en horas pico, intentas evitarlos a toda costa descargando la batería en estos horarios y preservándola en el resto. En este caso, en el que no estamos en periodo pico, estamos en periodo valle o llano, la batería se carga, aquí pasa a estar en stand-by, aquí se descarga, hacemos el ciclo. El modo manual es un modo de servicio, únicamente permite cargar y descargar de modo forzado, no tiene utilidad para el cliente final, únicamente para los técnicos de la instalación. Y el tiempo de uso, en el que te permite
dividir el día en franjas de 24 horas durante 7 días. Y en cada uno de estos modos podemos utilizar cualquiera de los modos de trabajo que tenemos aquí. Autoconsumo, batería desconectada, recorte de picos, podemos cargar o podemos descargar. Y si tenéis alguna pregunta, es bienvenida.